quisiera comenzar brevemente con un señalamiento acerca de los modos en que es posible pensar las ciudadanías en América Latina en estos tiempos que vivimos en la región. Entendemos ante todo que las ciudadanías son una relación social y, parafraseando a Álvaro García Linera, el vicepresidente boliviano, podemos decir que hablar de ciudadanía es la verificación de una sensibilidad colectiva. Mediante ella se constituyen lo que él llama un yo colectivo, que se caracteriza por estar permanentemente en un proceso de formación. Esto quiere decir, va mutando permanentemente de acuerdo a los aconteceres, a los intereses y a las políticas que van configurando a los estados actuales. Pero el Estado, esto es importante señalarlo, no crea por sí solo un tipo de ciudadanía, pero sí se convierte en un espacio en el que verifica esas ciudadanías de manera institucional, como también podemos entender al Estado como una síntesis expresiva de los procesos de ciudadanización que se dan en el interior de una estructura social. De este modo, las ciudadanías van adquiriendo sustancia en relación a los estados y a la historia. Brevemente podemos identificar cómo durante las largas décadas neoliberales en América Latina, esas décadas que todavía estamos combatiendo, denunciando, que a pesar de que están siendo resistidas, están vivas y con muchísima fuerza, son las que fundan o siguen fundando nuestras relaciones, cómo nos vinculamos, estos modos que tenemos de estar juntos, ¿no? Y en ese sentido, o en ese marco, es que se ponen en juego unas ciudadanías que muchas veces siguen estando dirimiéndose o tramitándose en el ámbito de los consumos, ¿sí? En el ámbito de una profunda individualidad o proceso de individuación, como también podemos llamarles, y que a veces se ofrecen o se dirimen en una idea de voto, pero como un simulacro, ¿sí? No como si ser ciudadano fuera solo ir a votar, eso que aparece en el mercado. Los políticos muchas veces, no en todos lados, por supuesto, no creo que suceda en Argentina, no creo que suceda en Ecuador, pero sí en algunos de los países de nuestra región todavía aparece esta cosa mercantilizada de los políticos, ¿no? Y pareciera que la ciudadanía fuera solo el hecho de ir a votar y nada más, como si los derechos no estuvieran contenidos ahí. Y estas son las ciudadanías liberales de las que voy a empezar comenzando, luego luego vamos a ir hacia otras. Entonces, en el marco de estos proyectos modernos o neoliberales, esta idea de ciudadanía liberal, insisto, se sostiene como en un concepto de libertad que es sinónimo sobre todo de un libre mercado, pero también de pulcritud, una pulcritud que es material, pero que también es simbólica. ¿Sí? Unos ciudadanos que parece que caminan limpios, sin ensuciarse, atiborrados de una moral, de una ética y también de una estética que dialoga con una sensibilidad social que es más empresarial, mercantil, donde la libertad aparece más asociada a una cuestión de independencia, de objetividad de pensamiento y de acción, como si eso fuera posible. De transparencia, como si la transparencia en los humanos fuera posible también, ¿no? Como si no tuviéramos ideas, ideales, otros valores. Y sobre todo es una libertad que hace referencia a los fragmentos sociales, ¿sí? Que desune, que aísla a los ciudadanos de acuerdo a sus posiciones en el espacio social. Es una libertad que no es absoluta, como ninguna, pero que en cambio otorga el prestigio de la pertenencia a un orden social que es dominante, que todavía es dominante. ¿Qué aprendimos de estas pertenencias? Que no solo se objetivan en términos de consumo, como decía recién, que además es sumamente discutible, por supuesto, sino que además es una libertad cuya dimensión comercial la pone por encima, o parece que la pone por encima, de cualquier otro tipo de libertades, como puede ser la libertad de expresión, esto se viene discutiéndose mucho, ¿no? Como la libertad de empresa muchas veces de los medios aparece por sobre la libertad de expresión y de manifestación popular, además. Lo mismo sucede con la libertad de circular en el mundo, si pensamos en las migraciones, ¿sí? La idea de mercado, de las visas, parece dirimir quién entra, quién no, quién sale, quién no. Esta idea de las libertades condicionadas. Así, en relación a los modos en los que se configura este Estado liberal, la ciudadanía adquiere otro valor que es importante que reparemos, que es el de la negación, como si fueran estas ciudadanías liberales unas no ciudadanías, esas que borran del espacio público todas aquellas subjetividades que no se corresponden con el proyecto de la blanquitud, del eurocentrismo, de lo patriarcal, etc. De este modo,
las mayorías, que paradójicamente son las minorías, por su posición esta de subalternidad, pero en realidad son las mayorías, ¿no? Si lo pensamos en términos numéricos, estas mayorías quedan por fuera del espacio público y por fuera también, muchas veces, de los derechos y las ciudadanías. Entonces, estas ciudadanías liberales son las que nos enseñan que el tiempo es ahora, que es puro presente, que si queremos ser parte de él tenemos que resignar nuestro pasado, y nuestro pasado es nuestra memoria, y nuestro futuro, que el futuro además es el tiempo de la esperanza. Es en esta ciudadanía liberal también que nos desconocemos, nos miramos con desconfianza y la individualidad triunfa como un valor, así como también la criminalización o el acuse como de pecado de la organización de los pueblos, de los movimientos sociales, de la organización colectiva. Aquí, en el marco de estos estados neoliberales o de estos marcos, diría, neoliberales, la política se convierte en un lugar para unos pocos profesionales, mercaderes del Estado. Y estas ciudadanías liberales son también unas ciudadanías que me gusta decirle entretenidas. En Argentina, por ejemplo, cuando quedamos por fuera de algo, cuando perdemos algo, es muy común escuchar la expresión lo mira por TV. Lo miras por TV, como estás afuera, perdiste. Y así se puede pensar en la televisión como una metáfora de estas ciudadanías del entretenimiento que quedan sujetas a ver por la tele o por los medios qué es lo que se dirime en el mundo de la política, en el mundo del Estado, unos medios que especialmente en las últimas décadas del siglo XX se convirtieron en esa especie de cuarto poder o garantes del poder ciudadano, así se autoproclamaron, desde donde se denuncia, a la vez que también se anuncia, todo lo que se supone que es de interés para los ciudadanos. Unos intereses que, como venimos diciendo, son los intereses del capital, son hasta perversos muchas veces, nada transparentes. Y esos medios, que se nos presentaron así, y que aún siguen muchas veces presentándose así, se presentan también como sinónimo de comunicación, ¿sí? Como portadores de las voces legítimas de las sociedades capitalistas, que esas voces son también las voces de los colonialistas, de los dictadores, de los opresores de nuestros pueblos, en todos y cada uno de sus aspectos, no solo en los términos materiales, sino también de nuestras creencias. Desde allí es que millones y millones de personas se quedan por fuera, desde las comunidades indígenas, los migrantes, las mujeres, los niños y los jóvenes, los adultos mayores, también los sectores populares, y así podemos seguir y seguir. Sobre todo ellos se inauguran en unas verdades que tienen que ver con los medios, ¿no? Con el desempoderamiento de los pueblos. Es decir, con quitarles su capacidad de tomar decisiones sobre las propias condiciones de existencia. Esto es a lo que le llamamos una desciudadanización y que la historia de nuestras naciones porta mucho de eso en todos los rincones. Y por eso podemos decir que robados o borrados el pasado y el futuro, el sentimiento colectivo de las ciudadanías, de estas ciudadanías liberales o de estas no ciudadanías, tiene más que ver con los valores del mercado, de las modas, de lo mainstream, que son los sentimientos vinculados, tiene más que ver con eso, que con unos sentimientos vinculados al amor a la patria, a la comunión de una nación o de un pueblo. Si lo pensamos o enunciamos en los términos liberales o neoliberales, este ha sido su gran éxito o su triunfo. Nos han dañado tanto al punto de que la verdad sobre el mundo es la que le creemos a los medios. A estos medios que presentan, como decía antes, a los políticos como modelos propagandísticos o marketineros de un Estado que es pulcro, sin política, como si la política fuese una mala palabra, algo de lo que tenemos que estar alejados, porque la política es sucia, ¿no?, para ellos. Nos han herido al punto de que creamos eso, nos han herido al punto de desempoderarnos tanto, de quitar la esperanza de nuestro futuro, o de que podemos tener un futuro más justo, más equitativo, más soberano, diríamos también. Y esto lo podemos ver en todos lados. Creo que todos escuchamos, y en todos los países, esto de que siempre es igual, de que nada va a cambiar, de que todos los políticos son lo mismo, o esto de yo en política no me meto y por eso soy libre, cuando en realidad es todo al revés o a lo contrario. De esta forma la ciudadanía queda reducida a un simulacro, ¿sí? Y nada más que eso. Que se decide entre unos candidatos que se construyen, como decía a sí mismo, como mercancías, el vote por mí,
que significa un cómpreme a mí a veces también. Sin embargo, esta situación en los últimos años en América Latina ha ido cambiando. ¿Por arte de magia? No, porque justamente lo que habla es la historia y son los pueblos también, somos nosotros. No es que surgen presidentes como los que tenemos en Ecuador, en Argentina, podemos decir en Venezuela también, en Brasil mismo, bueno, y en muchos otros países, que dialogan realmente con sus pueblos. Acá, en estos momentos, entonces, la ciudadanía tiene más que ver con la comunicación y también con los medios, pero sobre todo con la comunicación, entendiendo que esta es una práctica o una relación social, o como nos gusta decirle, que es un proceso de construcción de sentidos, ¿no? Y en esta línea, o en este sentido, a mí me gustaría mencionar unos 4 o 5 lugares claves desde donde estamos pensando y debemos seguir profundizando las ciudadanías hoy. Y son unas ciudadanías que, por el contrario que las que acabo de describir, que son estas liberales, que nos desempoderan, que nos dejan por fuera, son unas ciudadanías populares. El primer punto donde creo que es clave seguir trabajando es en el que tiene que ver con las migraciones. ¿Sí? Entendiendo que la migración es un derecho humano. Evo Morales este año nos planteaba la necesidad de pensar, por ejemplo, en una ciudadanía universal. En este sentido, debemos pensar en los modos en que habitamos el mundo y en que regulamos su tránsito por él. Podemos ver aquí, en tema de migraciones, cómo se están debatiendo dos grandes modelos. Es un tema, además, de mucha sensibilidad en este preciso momento. El primero de ellos, el primero de este modelo, es el que tiene relación con las herencias que llevamos encarnadas, que llevamos en la sangre, que portan nuestras memorias, ¿sí? De los tiempos de la colonia. Más como un estigma, la llevamos muchas veces los latinos, como un estigma que nos silencia, que nos dice silenciosa pero corrosivamente que no podemos cambiar el ritmo de la historia, que tenemos que obedecer y callar si queremos vivir. Así, sobre todo los migrantes latinos, se construyen, como decía, sobre una serie de estigmas que dan lugar a profundas desigualdades, discriminaciones, de las que hasta ellos pueden hasta llegar a creerse que son merecedores, ¿no? De esos estigmas. Su voz latina, mestiza, pareciera que no tiene poder, y hasta hace muy poco tampoco tenía ningún tipo de reconocimiento en el espacio público. Esto cambia, por ejemplo, con Evo Morales en Bolivia y en otras partes también. Y es el segundo modelo del que quiero hablar, que tiene que ver con un modelo migrante que se reconoce dentro de una patria grande, o como parte de una patria grande, que reivindica la historia común latinoamericana, la memoria, y el que narra incluso a gritos cómo es que nos han contado y nos hemos creído una historia a medias, una historia oficial hecha por los opresores, de modo que urge recordar quiénes somos y de qué estamos hechos los latinos. El segundo punto es el de las mujeres. Y digo mujeres más que diversidad o género, pero no lo digo desde un lugar reduccionista ni tampoco biologicista, sino con la intención de desmontar las creencias acerca de la feminidad con las que aún modelamos nuestras ciudadanías. De hecho, al comienzo de los estados modernos, las mujeres no iban a la escuela, quedaban relegadas a la casa, a criar hijos, a atender esposos, incluso hasta no podían votar. De hecho, en Argentina todavía no hace ni siquiera 100 años que las mujeres votamos. Podemos pensarlo en otras poblaciones, como sucede con los indígenas también. Hace, como decían, menos de 100 años que las mujeres votamos, y entonces es importantísimo seguir trabajando en el reconocimiento de los derechos, ya que el patriarcalismo, con el que todavía seguimos de alguna manera modelando nuestras éticas, nuestras morales, nuestras ciudadanías, hace que se vean con ciertos recelos que las mujeres adopten o elijan unos caminos diferentes a los propuestos por esta ética liberal. Unos caminos que no siempre incluyen una pareja heterosexual, ni hijos, ni trabajos fijos o estables. Unos caminos que las empoderan, en tanto asumen que son parte de la historia y que están dispuestas a escribirla, con militancias, con cargos públicos, políticos, con una participación activa en el espacio público, a pesar de los estigmas de lo que les dicen locas, de que le dicen brujas, ¿sí? Cuando salen a decir su verdad, que no es solo suya, es de muchas y de muchos. Lo mismo sucede con el tema de las violencias. Muchas veces quedan
como victimizadas. Digo, bueno, ese es un punto que tenemos que seguir trabajando, e insisto en este tema de las creencias también. Otro de los sectores claves donde tenemos que mirar esta relación entre ciudadanía, comunicación, y estas ciudadanías que habla ahora de las populares, insisto, que son las que sí empoderan, es el de las juventudes, que al igual que las mujeres, han estado ubicados en el lugar de la espera. Te falta para llegar a ser ciudadano, siempre falta, ¿no? O siempre parece que falta para los jóvenes, y se parece que falta, aunque votaran en esta especie de lo que sea, siempre aparecen como víctimas o como victimarios. Y ubicarlos en esos lugares lo que hace es quitarles su capacidad de agencia. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo digo que alguien es solo una víctima o solo un victimario, una víctima de qué, ¿no? O un victimario de que lo que hago es quitarle su capacidad de tener decisión sobre sus propias condiciones de vida. Luego, otro de los puntos que me parece muy importante tiene que ver con el cuerpo. Otro de los grandes borramientos de las ciudadanías liberales ha sido el de borrar nuestro cuerpo del espacio público. Y con ello lo que ocurre es un fuerte desempoderamiento también. Y partimos de considerar, y es importantísimo considerar que el cuerpo es necesariamente comunicación y que en el cuerpo se tramitan permanentemente incluso unos poderes que nos anteceden y que luego nos proceden, ¿no? Y aparecen si les parecen que están callados, pero en realidad están todo el tiempo en un juego de internalización, externalización de ese poder. Y en ese sentido, creo que es muy importante mirarlo, y sobre todo es importante mirarlo en los sectores populares, que me parece como el quinto. Voy apurándome porque me queda poco tiempo, después podemos conversar más sobre esto. En los sectores populares, ¿por qué? Porque es otro de los espacios claves para la ciudadanía y la comunicación en estos tiempos en América Latina, y el cuerpo como lugar central ahí, porque en las sociedades capitalistas el cuerpo ya sabemos que es un valor, como fuerza de choque, como fuerza de trabajo, como lugar para la manifestación, porque es inalienable, ¿no?, a cada uno de nosotros. Pero justamente en estas regulaciones del capital, que acumula mucho para pocos y deja a muchos con poco o nada, el cuerpo es lo único que nadie puede expropiar de alguna manera. Y es un capital clave en los sectores populares, desde donde es posible impugnar, resistir, rechazar un orden social. Pero cuidado, porque también es posible reproducirlo, continuarlo. De esta manera creo que es importante preguntarnos cómo es que los sujetos pueden reinventarse en la experiencia del cuerpo y con ello mutar, transformar los modos en que estamos juntos con otros. Y finalmente, luego en las preguntas podemos retomar este tema del cuerpo, de señalar estos espacios. Quisiera decir también que en este momento histórico en que nuestros estados están también denunciando la llamada crisis del neoliberalismo, del modelo capitalista, que emergen en América Latina, especialmente en Sudamérica, unos gobiernos comprometidos con la democracia, con el despliegue de políticas de inclusión social, económica, y con la integración social, política, económica, cultural. Estos gobiernos se presentan muchas veces como un freno de mano contra el avance del capitalismo salvaje, que tienen, ¿cómo decirlo?, que ponen ante todo, esto es lo que hacen, ante todo se ponen como unos desafíos en tres lugares claves, que es sobre los que trabaja este seminario también, que es la comunicación, la política, la ciudadanía. Tienen que ver, por un lado, con despojarnos, o este es uno de los grandes desafíos que tenemos, despojarnos del coloniaje cultural, ¿sí? Y el segundo desafío tiene que ver con la afirmación de una identidad latinoamericana, y acá con los cuidados de no ser esencialistas, ¿no? Pero entre las medidas principales que tienen estos nuevos estados, o estas democracias populares, tienen que ver con una serie de normas o normativas, ¿no?, o de políticas tendentes a regularizar, como estamos discutiendo en estos días,
los sistemas comunicacionales, en pos de una distribución más justa de la palabra, de garantizar el derecho de los pueblos a la comunicación, pero también unas políticas que atienden al reconocimiento y puesta en valor de los derechos ciudadanos, entendiendo que estos son unos sujetos políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que son capaces de decidir sobre sus destinos. De este modo, tales políticas atienden al corrimiento de una concepción mercantilista o privatizada, por ejemplo, de la salud, de la educación, del acceso a las tecnologías, del trabajo, hacia otra, donde todo eso se vuelve derecho y política de Estado. Todas estas conquistas nos colocan ante un desafío de una formación ideológica y política capaz de renovar y profundizar los liderazgos actuales, especialmente cuando se encuentran terminando años de gestión institucional, como es el caso de Argentina, por ejemplo, de Bolivia también. Y aquí la universidad o los espacios académicos tenemos una gran responsabilidad en esta formación política o académica. ¿Para quiénes nos estamos formando? ¿Para qué? ¿Qué mundo queremos? ¿Queremos solamente teorizar o queremos hacer algo con esto que estamos estudiando? ¿Para qué lo hacemos? ¿Para comunicación? ¿Para qué? ¿No? O las ciencias sociales incluso, ¿para qué? Eso es un modo también de empoderarnos nosotros y de empoderar a nuestros pueblos, nuestros países. Decía que entonces las universidades y los espacios académicos acá tienen una función clave de responsabilidad y que estos estados o estas democracias populares están abriéndose y están abriéndonos a una comunicación, a una ciudadanía popular, a la política, abriéndonos también a una historia que es la de nuestros pueblos y no solamente la que nos contaron los conquistadores, los vencedores o los medios de comunicación hegemónicos. Y si, como dice, y cito otra vez a García Linera, como dicen, las ciudadanías liberales son fantasmagóricas porque promueven la pulcritud, la despolitización, el desarraigo histórico. Las ciudadanías populares, que comienzan a configurarse alrededor de estos nuevos estados en América Latina, son unas ciudadanías empoderantes, donde los sujetos, más que sujetos de derechos, son sujetos políticos porque participan de las disputas en el espacio público. De la articulación, sabemos que en el espacio público todo el tiempo están discutiéndose y articulándose unos conflictos de intereses. En tanto en cuanto participamos de eso, nos empoderamos. En Argentina, en los últimos años, aprendimos muchas cosas, entre ellas que tenemos derechos a reivindicar nuestra historia, nuestra memoria. Aprendimos que no es magia ejercer nuestros derechos, sino que es una organización política y que de ello depende, de nosotros depende, de cada ciudadano. Aprendimos que no queremos dar más pasos atrás. Sabemos que falta, que hay sectores como algunos, como el de los jóvenes populares, de sectores populares que nombraba hoy, donde todavía la ciudadanía no es plena y tenemos que seguir trabajando en ese sentido, pero queremos ir por más, ¿sí? Y ni un paso atrás, como decimos en mi país. Para cerrar sobre esta relación entre comunicación y ciudadanía en este contexto, quisiera compartirles un pedacito de uno de los discursos que dio Cristina Fernández de Kirchner, nuestra presidenta, en el 25 de mayo, que es el día que nosotros celebramos la revolución. Y ella dice así: creo sinceramente que hemos forjado, y estamos, agrego yo, estamos forjando, una nueva identidad democrática. Ya no es el democrático únicamente porque se está de acuerdo con que haya elecciones libres y sin proscripciones y podamos votar cada 2 años. Ya no se es democrático únicamente porque pensamos que es bueno redistribuir el ingreso y que la gente tenga un buen nivel y calidad de vida. Los derechos humanos se han incorporado definitivamente a esta nueva identidad democrática de la que nadie puede renegar. Forman parte de nuestra identidad constitutiva. Y respecto de, en el marco de este discurso, que es su último discurso como presidenta, al menos no puede volver a presentarse ahora a las elecciones, ella nos exhorta a todos los ciudadanos cuando va cerrando este discurso y dice: va a pasar lo que ustedes quieran que pasen, porque ustedes son los que están empoderados, ustedes son los titulares de los derechos. Lo más importante que se le puede dejar a un pueblo es que ese pueblo finalmente, como ha sucedido estos años, pueda saber cuáles son sus derechos, defender sus derechos, reclamarlos. Gracias. Buenos días. Un poco mezclado, ¿no? Mi currículum. Bien, hoy yo voy a hablar un poco sobre las redes políticas 2.0 y la conformación de los movimientos sociales en esos espacios. Yo voy a leer porque mi portuñol no es tan bueno, entonces creo que leyendo todos van a entender un poquito.
La comunicación ha sido un testigo de un cambio radical denominado 2.0. Los procesos participativos en la producción de mensajes informativos se han disparado y en ese nuevo contexto se han disuelto las líneas divisorias entre los medios tradicionales, TV, radio, prensa y los medios no tradicionales, como conocimos las redes comunicativas 2.0. La producción y circulación de informaciones con redes 2.0 se han vuelto fundamentales para la construcción de la opinión pública, en tanto que los mismos ciudadanos se han vuelto de forma activa actores comunicacionales. Sin embargo, la ciudadanía no es un medio. Nuestra participación en los procesos mediáticos se conforma, en tanto que como coproductores de noticias o informaciones, dejando de ser simples receptores. Por eso defendemos la importancia de una estructuración coherente de los mensajes informativos en las redes sociales, con la convicción que eso afecta de forma bidireccional y tiene un papel protagonista en los medios tradicionales para la conformación de la opinión pública. La participación de los movimientos sociales y los procesos de democratización en los países del sur de América Latina presentan una nueva forma de relación entre Estado y sociedad. Podemos decir que hay una posible articulación, pero posible, entre democracia representativa y participativa, ofreciendo respuestas más prósperas en defensa de los intereses y identidades. Encontramos tanto mecanismos participativos en instancias institucionales creadas por los gobiernos en los procesos de tomada de decisión, como, por ejemplo, los consejos de políticas públicas que tenemos aquí en Ecuador, que tenemos en Brasil y otros países, cuanto en espacios construidos de forma autónoma por ciudadanos en las redes. O, como sinónimos, podemos entender las redes como redes sociales, redes de comunicación, otras personas que entienden las redes como Internet. Esses espaços participativos podem ser vistos como uma estrutura de rede política e têm papéis diferenciados em los contextos comunicacionais e institucionais e também em los contextos políticos em que se inserem, e suas potencialidades são muito diversas em termos de impacto sobre a formulação ou implementação de políticas em esses países. Los estudios a respecto de los espacios participativos pueden ser divididos en dos grandes grupos, ¿no? Os escépticos en relación que esos espacios participativos pueden construir alguna conformación interesante y que las personas puedan realmente tener ahí espacios específicos para desarrollar, para decir, para comunicar, y los que defienden que las relaciones de poder existentes en la sociedad que esses espaços podem permitir que os poderes existentes em los diversos grupos, como movimentos sociais, governo, medios de comunicação, podem ter uma representatividade na formulação de políticas, não? Já esse segundo grupo, como nadie está em acordo com quase nada que se passe nas redes sociais, esse segundo grupo também está dividido, não? Alguns creem que há grupo menos otimista que crê que esses espaços podem apenas contribuir de alguma forma com a participação política e influencia o que é mais ou menos típico das democracias representativas, em qual as corporações defensoras de interesses privados controlam os recursos comunicativos disponíveis. E já há outro grupo um pouco mais optimista que crê que esses espaços são se chamam esses espaços de neocorporativos, que seriam uma representação de interesses que incorporariam demandas de clientelas, de pessoas, de movimentos, de trabalhadores, por meio de grupos de interesses que representam demandas particulares, específicas e não generales, como defendem os primeiros que são menos otimistas. Bien, de forma independente de como sea la organización de los espacios, la principal reflexión recae sobre las posibilidades de los ciudadanos participarem de redes políticas y que sean parte de un proceso de tomada de decisión. Entonces, como la red não é dada como talvez uma das, enfim, primeiras formas de organização social,
por su simplicidad de operación, adaptabilidad de los ambientes, que considera la flexibilidad, horizontalidad, autonomía de las partes, que caracteriza su estructura organizacional como fluida y con un alto nivel de autonomía. Se puede ver a cultura de una organización en red caracterizada principalmente por su vulnerabilidad de una organización que cambia y que, enfim, puede ser traducido como un riesgo, ¿no? para varios grupos y varios movimientos, incluso para los gobiernos, que creen que las redes sociales son un riesgo enorme para sus comunicaciones y sus estrategias de, enfim, para, enfim, abrir espacios de diálogo. Outra característica de uma rede seria a ausência, ¿no? Que não há uma divisão rígida basada em uma especialização funcional. E isso possibilita a coordenação por diversos componentes de uma organização em rede, de maneira que eles atuem de forma global. E isso, eu creio que seria o principal ponto de destaque para las redes, ¿no? Que ya no se conforman más en países, en espacios pequeños y sí se amplía indefinidamente. Y para entender un poco mejor los movimientos en esos espacios, vamos a hablar un poco sobre las redes políticas, ¿no? Siempre hablamos de redes sociales como si no fueran redes políticas específicamente. Y esos movimientos y las estrategias comunicacionales que organizan, básicamente está estructurada como una red política. Una red política, tenemos más o menos 3 presupuestos para las redes políticas, ¿no? Que son un conjunto de relaciones relativamente estables entre actores públicos y privados y que interagen por medio de una estructura no jerárquica e independiente para alzar en objetivos comunes en relación a la política. Y esa interdependencia sería un concepto básico que expresa la necesidad de se mantener relaciones estables entre esos diversos actores, ¿no? Por ejemplo, como gobierno, grupos de interés, medios de comunicación, especialistas, movimientos sociales, para alcanzar objetivos políticos. Además, las redes políticas pueden ser definidas según diversas tipologias. Algunas tipologias un poco más antiguas utilizan la teoría del Estado para identificar esos modelos. Ya nos sirven exactamente la teoría del Estado tradicional para estudiar o entender los contextos de las redes hoy, ¿no? Que son mucho más amplios y, en fin, y que las clasificaciones pueden ser diversas. Vamos a hablar de 2 clasificaciones fundamentales, porque aquí no nos da tiempo de hablar sobre miles de otras clasificaciones, que son las comunidades políticas, la diferencia entre comunidades políticas y las redes temáticas, ¿no? Que eso tiene que ver, en fin, vincula-se directamente a los movimientos sociales y a las marchas y movimientos en la internet que estamos viendo hoy. La comunidad política, ela se caracteriza por ser un tipo de red con un restrito número de participantes, entonces los participantes son elegidos para estar ahí y se conforman frecuentemente para cambio de informaciones y recursos acerca de un interés común, ¿no? Sobre el cual se tiene un grande grado de consenso en torno de las normativas que articulan la intermediación de intereses entre los actores involucrados. Además, el consenso va a permitir que los problemas tratados ahí y sus contenidos puedan ser resolvidos o pueden ser generadas propuestas más directas en relaciones a los problemas que se configuran dentro de estas redes. Podemos entender essa classificação como uma forma, um formato institucionalizado de relações que vão favorecer alguns interesses e podem excluir outros interesses. Vai funcionar com um alto grado de autonomia a respeito de interesses que são considerados ajenos a essa rede. E esse tipo de rede é próprio daqueles setores ou subsetores
nos quais se mesclam a representação e uma ação centralizada com amplo alcance do Estado dentro dessas conformações de comunidades políticas. Já as redes temáticas, como, enfim, conhecemos, que nos interessa bastante atualmente, é definida como uma rede com um amplo número de participantes que mantêm relações fluidas, flutuantes e com pouco valor agregado, tanto em comunicação como em propostas. Os baixos níveis de coesão existentes entre esses atores favorecem a ausência de consenso e presença de conflitos. E o Estado, dentro desses espaços, dessas redes temáticas, reduz seu papel, não? E não pode garantizar que seus interesses sejam debatidos ou compartidos aí. Esse tipo de rede se dá principalmente naqueles cenários em que os interesses privados privilegiam a ação individual sobre a coletiva. Em áreas onde os recursos em competência é basicamente algum tipo de regulamentação. Asimismo, se desenvolvem generalmente em novas áreas e onde nenhum outro grupo ou nenhum grupo específico tem um domínio estabelecido e onde não existem instituições estabelecidas que possibilitem a exclusão de um ou outro autor. Por isso vemos, por exemplo, podemos dar miles de exemplos que já vou falar sobre eles e como se configuram essas redes e o que podem aportar ou desenvolver sobre os processos, principalmente políticos, que estamos vendo em países e que eu tenho dois exemplos básicos de Equador e de Brasil. Essas duas configurações existentes são interessantes como mostra de los cenários atuais de las movilizações sociais que estamos vendo creio que em quase todos os países latino-americanos, não? A comunidade política estruturada, organizada e com um alto poder de influência, como por exemplo, temos em Brasil, eu vou dar um exemplo aqui de uma rede como essa, que é uma comunidade política, que foi a rede de meios independentes conformado durante as marchas de junho em Brasil. Não sei se sabem o que passou aí, mas resultaram em uma composição de um novo ecossistema de meios de comunicação. Porque os meios de comunicação de las grandes corporações, primeiro que não comunicavam o que estava passando em las calles, as temáticas que estavam sendo propostas. E resultou que mais de... eu tenho um estudo básico aqui, mas já cresceu enormemente essa rede, que nesse momento, em uma semana, conseguiram conformar todos os meios de comunicação independentes entre São Paulo e Rio de Janeiro, que são meios alternativos, meios cidadãos ou meios que conhecemos como não corporativos, somava mais ou menos 1.101 nudos de conexão. Isso significa que esses meios, que eram 1.101 nudos de conexão, conseguiram alcançar mais de 10.000 conexões em linhas para outros países, para o próprio Brasil, e que indicava uma conexão e interação enorme para nosso país. Por exemplo, temos comunidades involucradas aí, meios de comunicação, notícias editoriais, revistas, pessoas que trabalhavam com biotecnologia, enfim, havia de tudo. Eles conseguiram pautar em las grandes corporações, e nesse momento, entre 2 semanas mais ou menos, 4 ou 5 assuntos que, basicamente, quando passou esses fatos em Brasil, não se falou nada disso. Por exemplo, pessoas que foram para a cárcel por serem acusadas de jogar coquetel molotov em las manifestações. Então, sim, conseguiram, por meio das redes sociais, por fotografias, vídeos desses meios alternativos, pautar em las grandes corporações que depois foram, enfim, a seus grandes periódicos ou, enfim, noticieros para dizer que estavam equivocados e que não havia passado isso e que estava. Então, sim, foi importante para os meios alternativos nesse momento e se conformaram basicamente por redes sociais, por Facebook.
y yo tengo varias críticas a Facebook, pero ahí nos funcionó para alguna cosa. O aquí en Ecuador, yo tengo otro ejemplo, que es la Rede de Amigos de la Revolución Ciudadana, que foi criada também, é uma comunidade política, não sei se conhecem, pero deveriam conhecer, que é uma rede fantástica, que foi criada por jovens que chamamos aqui de sub-30, com menos de 30 anos. Em 2 meses, mais ou menos, conseguiram um alcance de mais ou menos 5.300 pessoas, iniciaram com 500 e em 2 meses cresceram para 5.300 pessoas. De Equador, depois de um monitoreio que hicimos, hoje é a rede mais difundida em Facebook, não só para o país, pero alcança mais de 30 países que estão vinculados a essa rede e que recebem e difundem informações sobre o que passa em Equador. Porque as informações do que está passando em Equador não chegam a los grandes medios, pero eles sí conseguem que chegue por meio dessa rede que conformaram, que também está em Facebook. Por dia, mais ou menos, chegam a ter 1.200 pessoas falando sobre os problemas de Equador, o que está passando aqui, ou notícias, ou propostas. E isso é, assim, para quem não está acostumado com o que passa nas redes, é um alcance gigantesco, que eu nunca havia visto como uma comunidade política criada um alcance tão grande. Ter 1.200 pessoas falando de Equador em um dia. É enorme. Nós em Brasil não conseguimos. Enfim, isso eu estou falando das comunidades políticas que têm propostas, objetivos claros, sabem por que caminho vão. E também temos, como vamos ver e conhecemos como nadie, as redes temáticas, com suas debilidades, baixo grado de coesão, que servem, ai meu Deus, 5 minutos, servem para, enfim, para ser manejadas, são criadas basicamente para serem manejadas por comunidades políticas que são criadas, pero eles entendem que nesses espaços, como são livres, abertos, podem estar aí para dizer o que pensam, o que querem, pero em todo momento são manejados para ações bastante estratégicas por grupos políticos. Por exemplo, eu tenho 2 exemplos aqui que eu vou falar super rápido. Em Brasil, o movimento que se llama Vem para a Rua, Venga para las Calles. ¿No? Esse movimento foi criado pós as marchas de 2013 e pós eleições agora de onde Dilma gana. E une a milhões de participantes virtuais, dos quais a maioria saíram mesmo a las calles para reivindicar suas coisas, não? Pero nadie sabia exatamente o que estava pedindo, não tinham propostas, era uma rede bastante débil, pero forte para apoiar, não? E desestabilizar o governo de Dilma. E depois, por eles mesmos, foi criada outra campanha que está aí, todos conhecem, Fora Dilma, não? Que temos aproximadamente que alcançam, por exemplo, em Twitter, aproximadamente 300.000 pessoas. E que isso é grave para um governo, não? Porque pautam também os grandes médios, por meio desses, enfim, médios alternativos, como nadie leva em conta que Twitter e Facebook estão aí, mas não temos que dar importância a isso, mas pautam bastante. E aqui em Equador temos outro exemplo de uma rede temática também bastante manejada, sabemos suas estruturas, de onde saem, a mesma rede que criou o movimento Fora Dilma, criou o movimento Fuera Correa Fuera, criou outro movimento em Venezuela, criou movimentos em outros países. São os mesmos, são 30 grupos, mais ou menos, que manejam essas redes temáticas em todos os países. No, o movimento Fuera Correa Fuera chegou a ter, que se inicia por la propuesta de la ley de herencias, que depois, enfim,
fue retirada momentáneamente para después volver a ser debatida con la apertura de diálogos, que fue eso que teóricamente la población solicitaba. Ese movimiento Fuera Correa Fuera, específicamente por ese asunto, llegó en un día a tener más o menos un alcance en varios países, esos países que manejan las redes temáticas en los países latinoamericanos, que no son países latinoamericanos que manejan nuestras redes temáticas, ¿no? Yo no necesito aquí hablar quién son los países que manejan nuestras redes temáticas y nuestros ciudadanos, pero llegó a tener más o menos en un día, en pocas horas, 45.000 personas alcanzadas. Y eso es también una cosa enorme, gigantesca. Pero, en fin, las redes temáticas, tenemos que tener un poco de cuidado cuando hablamos de comunicación en redes sociales o internet o movimientos sociales, que son fantásticos, son maravillosos y son geniales, y que las redes están ahí para todo. Primero que estamos monitoreados de todos los lados, ¿no? Ya sabemos que los espacios, por ejemplo, de comunidades políticas, cuando pasa una conformación como esa de la red de amigos de la Revolución Ciudadana aquí en Ecuador, o esa red de medios alternativos en Brasil, que después de un tiempo está atacada, destruida, los mensajes no llegan a nadie, porque Facebook, por ejemplo, maneja exactamente por dónde van, ya estoy finalizando, Gabriel, por dónde van los mensajes, quitan los mensajes. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar en la red y una comunidad política, como la red de amigos de la Revolución Ciudadana, pero no son todos los mensajes que llegan hasta mí. O yo tengo que entrar ahí, como en cualquier periódico común que yo compro y leo las noticias, para ver o que están distribuyendo y poder compartir esas informaciones, o no voy a tener acceso si espero que llegue a mi Facebook, por ejemplo, esas noticias. Porque Facebook separa los grupos que están involucrados básicamente por cuestiones políticas. Los que se marcan como una comunidad política ya están vigilados, son aislados. Las personas que están involucradas en esos grupos son vigiladas casi todo el tiempo, y los mensajes son manejados para... Algunos llegan... mensajes que no tienen nada que ver exactamente con lo que está pasando en la red, o cómo están se conformando, o las acciones que están proponiendo, o los movimientos que van a territorio, o que van a tener alguna acción más directa en la política. Esas no llegan. Llegan algunas otras de eventos, de participación en fin, en otros lugares. Pero esas redes, básicamente, tardan más o menos un año para desaparecer, ¿no? Con esos ataques y esa conformación, que como no llega mensaje, yo no tengo acceso, yo no crezco, yo no puedo estar ahí generando más informaciones y creciendo. Que para eso estaría las redes sociales 2.0, las más comunes que conocemos, que son Facebook y Twitter. Entonces, sí, importante que tengamos, en fin, que tengamos en cuenta que las redes políticas son instrumentos útiles y efectivos, pero tenemos que estar atentos en cómo conformamos eso, saber o que pasa con esas redes y la diferencia básica entre una red política como se conforma, ¿no? O como una comunidad política o como una red temática, y abrir nuevos espacios alternativos, porque hay varios, no son utilizados, pero hay varios que podemos utilizar para eso. Gracias, Gabriel. No terminé exactamente, pero... Primero, agradecer a CIESPAL por la invitación, también a Claxo, saludarles a ustedes, agradecerles por su tiempo y también extenderles un saludo a quienes nos escuchan a través de la página web de CIESPAL. El objetivo de estos minutos será reflexionar acerca del papel que cumplen los medios masivos de comunicación en las democracias. Una reflexión que partirá desde la teoría liberal democrática sobre cómo contempla la función que los medios deberían cumplir como un ideal en estas formas de gobierno. Luego también haremos con cierta evidencia empírica, daremos cuenta
de efectivamente cómo se construyen las noticias, cómo se construyen los debates en estos espacios de comunicación para problematizar cómo son o cuál es la función que deben cumplir estos medios en las democracias. Bien. Desde la teoría liberal se concibe o se construyó, digamos, una especie de modelo en donde se conciben los medios con varias funciones, entre ellas el que sean como canales de información. Desde allí los medios son un intermediario entre el ciudadano y entre el hecho, ¿no? Después de pasar por un proceso de construcción. Esto de por sí implica que debería existir una imparcialidad, ¿no?, para la construcción de acontecimientos desde los medios. ¿Por qué? Obviamente porque el sesgo es lo que no permitiría acceder a los ciudadanos a una información completa para tomar decisiones adecuadas. También se esperaba o se espera que los medios cumplan con una función educadora, ¿no?, que sean instrumentos justamente para contextualizar, entender de mejor forma los acontecimientos que se suscitan en nuestras sociedades y que colaboren a un aprendizaje de la ciudadanía. Se espera también que sean una especie de plataforma abierta a la exposición de ideas y también del debate en el cual participen actores sociales, actores políticos de diferentes tendencias, en las que también el ciudadano pueda acercarse a los argumentos de una pluralidad, digamos, de voces, ¿no? Se constituía también o se pensaba también, o se piensa, que ellos son vigilantes y también informadores sobre la gestión pública, sobre las acciones, los programas del gobierno. Es decir, a través de ellos nosotros nos informaríamos acerca de las acciones que emprende las diferentes instituciones que constituyen un gobierno, pero también vigilan, es decir, alertan a los ciudadanos acerca de los posibles abusos de poder que se pueden suscitar. Contribuyen también a la fijación de agendas. Se espera que contribuyan a una fijación de agendas entre los gobiernos, entre los ciudadanos, ¿no? Y que expongan esos temas que generalmente podrían estar ocultos o invisibilizados. Y finalmente, pues se espera que cumplan con esa función de entretener, un entretenimiento a través de contenidos que no busquen fijar ciertas ideas en la sociedad. Ahora, estas funciones que hemos nombrado brevemente son, como les decía anteriormente, un modelo ideal de la función que deberían cumplir esos medios masivos en las democracias contemporáneas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, que nos damos cuenta que no se está cumpliendo con aquel papel que se esperaba desde la teoría, ¿no? Sabemos, obviamente, que los medios de comunicación en una democracia cumplen un papel medular, diríamos, porque ofrecen esa información que el ciudadano necesita tanto para el debate de los asuntos públicos como para una toma de decisiones y también pues para contribuir en la discusión de todas aquellas decisiones que se toman. No necesariamente se cumple este papel como lo diríamos propuesto desde la teoría liberal, por dos factores que he creído conveniente resaltar en esta exposición y que hemos visto también en las democracias, sobre todo latinoamericanas. La una se ha abordado ya en con diferentes expositores en esta reunión, que es la concentración de la propiedad de los medios masivos de comunicación en pocas manos, ¿no? Y con ello, pues, nos queremos referir allá el informe también retomado y discutido y que ha tomado, digo, relevancia mayor la última década, el informe McBride, Many Voices, One Word, en el cual ya se alertaban sobre las posibles consecuencias que podría tener esta excesiva concentración de medios en propiedad de unos cuantos grupos, en propiedad de ciertos, digamos,
grupos que también tenían incidencia o que tendrían cierta relación con el poder económico y con el poder político. Eso es lo que nos lleva efectivamente también al segundo punto que pretendo abordar, que es esa relación compleja que se ha forjado entre el poder político, entre el poder económico y los propietarios de los medios de comunicación. Creo que es un panorama que nosotros podemos advertir en varios de nuestros países. Uno de los casos más interesantes que creo que se ha suscitado es el caso mexicano, ¿no? En el cual por varias décadas el gobierno de turno solicitaba apoyo a una televisora para legitimar sus acciones a cambio de beneficios que le permitieron crecer y también convertirse posteriormente en un conglomerado mediático como es Televisa. Con estos dos factores que acabo de nombrar, nada garantiza que los medios efectivamente sean ese espacio para la expresión de múltiples voces, de múltiples opiniones que necesitan justamente los ciudadanos para poder tener una decisión adecuada, por ejemplo, en tiempos de elecciones, ¿no? Sino que estos espacios de los medios fueron usados para construir relatos, en los cuales se privilegió unas voces por sobre otras, se destacaron unos hechos por sobre otros y se ofrecieron justamente sus espacios para posicionar y también para promocionar ciertos puntos de vista por sobre otros. La fortaleza que les concedió ser esos medios, ese alcance masivo, tal como lo dice su nombre, medios masivos de comunicación, y por otro lado también el tener esa posibilidad de construir ese acontecimiento, los convirtió en un poder fáctico y los alejó de este modelo ideal que estaba planteado, pensado desde la teoría liberal democrática. Cuando hablamos de construcción de acontecimientos, me refiero a que los ciudadanos leemos, escuchamos y también observamos relatos construidos a través de selecciones, de recortes realizados por periodistas que siguen una determinada línea editorial. Una línea editorial que pretende influir o orientar los contenidos que se generan en esos medios de comunicación. Esto también hace que veamos en algunos casos, sobre todo en las de los grandes conglomerados mediáticos, cómo esa línea editorial también pretende influir en las decisiones que se toman desde los gobiernos. Bueno, así, con este panorama, los medios no solamente informan, no son simples intermediarios como se creía entre el hecho y el ciudadano, no son meras tribunas de exposición de ideas ni generación del debate, sino que en realidad enfatizan ciertas temáticas y elaboran encuadres narrativos que prevalecen o que son descartados en la sociedad, y estos también contribuyen a la discusión y la resolución de políticas en la sociedad. Teniendo presente esta breve aproximación a esta función ideal desde la teoría liberal democrática, quisiera plantear una reflexión desde los medios masivos en el contexto ecuatoriano. Como ya muchos ecuatorianos lo conocemos, una disposición transitoria de la Constitución del 2008 contempló una comisión para la auditoría de las frecuencias de radio y televisión. Este informe dejó ver justamente la existencia de oligopolios en las frecuencias del espectro radioeléctrico. Se conocieron las identidades básicamente de 8 grupos financieros y familiares que tenían en su propiedad medios de comunicación, no solamente uno, sino que existía también esta propiedad que se conoce como cruzada. Es decir, el propietario de la televisora también lo era de varios radios, en algunos casos de periódicos y también de revistas de análisis político. Ahí podemos ver en esta diapositiva, son 8 grupos
identificados por televisoras, por periódicos y por revistas. Ahora, esta situación en realidad me parece que poco ha cambiado en la actualidad, ¿no? Sí, con una diferencia importante que habría que resaltar, que es la conformación justamente de los medios públicos. Ecuador TV como televisión pública, el diario El Telégrafo y la radio. No es menor esta diferencia, sin embargo, prevalece todavía esta simetría en digamos, en la constitución y en la distribución del espectro radioeléctrico. Quisiera que tengamos presente este panorama mediático para acercarnos al análisis un breve análisis de contenido acerca de cómo estos medios están refiriendo temas económicos en sus espacios. Para cumplir con este ejercicio, he escogido medios de propiedad privada, el caso de Teleamazonas y Ecuavisa, y la televisión pública. Lo que nos interesa es justamente analizar cómo se tratan los temas económicos desde los espacios de entrevistas de estas dos televisoras, las unas de propiedad privada y las otras de propiedad pública, ¿no? Estos datos pertenecen al Centro Estratégico de Comunicación, que pertenece aquí en CIESPAL, y que entre sus múltiples actividades también contempla la investigación del contenido generado en los medios. Como sabemos, el tema económico en el contexto actual está determinado por una crisis económica y financiera mundial con repercusiones para las economías internas, lo que ha ocupado un importante espacio en medios de comunicación, digamos, de cadenas extranjeras y también en las nacionales, porque es un tema que preocupa, es un tema que la ciudadanía evidentemente quiere conocer. ¿Qué es lo que encontramos teniendo en cuenta que analizamos estos medios de estas televisoras de propiedad privada y esta televisora de propiedad pública? Encontramos esto. En las barras amarillas vemos que tanto Ecuavisa como Teleamazonas, el tema económico ocupa un espacio medular dentro de sus espacios de entrevistas, no tanto como en la televisión pública. Esto nos quiere decir que en estos espacios son invitados en las televisoras de propiedad pública recurrentemente entrevistados para analizar la situación económica, ¿no?, dentro de sus diversas facetas. ¿Cuál es la repercusión de la economía, por ejemplo, para aquellas organizaciones económicas o grupos económicos? ¿Qué es lo que está pasando también en la situación con algunas provincias? Aquí ha sido muy nombrada la situación que está atravesando la provincia del Carchi, que es fronteriza con Colombia, porque Colombia devaluó el peso y esto también ha provocado que las cosas sean mucho más baratas en Colombia que en Ecuador, lo que ha provocado una visita masiva de ecuatorianos a aquella provincia para adquirir objetos de cualquier tipo. Bien, ahora también algo interesante es cómo han referido, qué es lo que han tratado de los temas económicos de estas televisoras. Vemos en Teleamazonas, que es de propiedad privada, que la situación económica está en primer plano. Esto sucede en Ecuavisa, que también es de propiedad privada, y también en Ecuador TV, en la televisión pública. Es decir, que efectivamente ellos han planteado como un tema preponderante dentro de la cobertura mediática. Lo que sí también es importante ver es en las diferencias que existen frente a otros temas que fueron abordados. En Teleamazonas, la situación económica del Carchi, mientras más grande es más abordado, ocupa también un espacio importante por la situación que les comenté. Hay temas de discusión sobre la balanza comercial, importaciones, exportaciones, sobre la dolarización y sobre el petróleo. Sobre todo se refiere a las ventas anticipadas que se han hecho y cuán factible sería para el Ecuador el ofrecimiento de esta materia prima. En Ecuavisa, miren ustedes cómo cambia los impuestos.
La discusión de las salvaguardias que fueron colocadas para de alguna manera proteger a la producción nacional han sido un tema que se posicionó en la agenda de discusión y que es recurrente, ¿no? Y desde ahí también se quiere plantear qué es lo que se podría hacer con estos impuestos, bajarlos, subirlos, cuál es su planteamiento. Y una cuestión que llama la atención es la comparación con otros países. Ha resultado sorpresivo cómo generalmente estos analistas recurren a la comparación de la situación económica de Ecuador con la de Venezuela, incluso con la de Grecia, sin tomar en cuenta que existen diferencias que deben ser enunciadas a la ciudadanía, ¿no?, para que se pueda dar una adecuada lectura de la realidad ecuatoriana. ¿Qué pasó en el canal público, en Ecuador TV? La situación económica está también, como les decía, en primer plano, pero la integración regional para afrontar temas económicos ha sido recurrentemente tratada por analistas. Es decir, cómo desde la región se podría plantear una integración para afrontar estos problemas económicos o estos ciclos económicos. Es un claro también posicionamiento o digamos una apuesta de los medios por esta situación económica.